Entonces, hoy vamos a hablar de la crisis global y la crisis local. Esto, pues, realmente lo que nos va a dar es como un contexto de cuáles son los temas que actualmente, digamos, son prioridad para los gobernantes de los diferentes países y también para aquellos espacios que agrupan a los diferentes estados, como por ejemplo las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos o los espacios de la Unión Europea, de gobernabilidad de la Unión Europea. La agenda de los líderes mundiales actualmente está ocupándose de los siguientes temas. Primero, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, es decir, fíjense que se ponen en un mismo lugar las dos cosas, es cómo crecemos, pero de una manera sostenible. Acá estamos hablando de temas ambientales, temas de paz y seguridad internacional, como lo que a veces pueden ser conflictos aparentemente domésticos, terminan afectando pues a diferentes regiones o incluso pues a toda la globalidad. Los temas de derechos humanos, asistencia humanitaria por desastres naturales o por acciones de conflictos, por migraciones, etcétera. Justicia y derecho internacional, el desarme, las drogas, prevención del delito y el terrorismo internacional y el desarrollo de África. Esto es, digamos, justamente estamos próximos a que se inicie la Asamblea General de la ONU, en donde confluyen pues los presidentes o primeros ministros o el mandatario, digamos, de más alto rango de cada uno de los países, conforme a la organización interna que cada país tiene, y exponen, digamos, los temas que son de interés global o que han sido priorizados por cada país y en el cual necesita pues cooperación de otros. De manera, digamos, ya más de acuerdo a mediano y largo plazo, están los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen pues unas metas que se quieren alcanzar a nivel de todos los países para el año 2030 y que son unas metas que se van monitoreando paulatinamente para ver cómo va su avance y en donde pues algunos países, digamos, los avances son completamente diversos, no solamente entre países, sino entre los diferentes ODS. La vez pasada, en nuestro encuentro anterior, estuvimos hablando del ODS número 5, que era referido a la igualdad de género. Esto para que lo tengamos como un referente de cuáles son los temas que están en la agenda mundial, cuáles son las preocupaciones y cuáles son los compromisos que se van asumiendo por los diferentes estados. Vamos a hablar ahora de América Latina y vamos a hablar de algunos temas específicos que nos pueden estar afectando. El primer tema pues tiene que ver con el efecto que ha tenido en nuestros países la ocurrencia de la pandemia del COVID-19, todo lo que ha implicado y los nuevos desafíos que surgen, el cambio climático, el narcotráfico, las migraciones internas y entre países, la guerra entre Rusia y Ucrania, que pareciera que no tiene nada que ver con nosotros, pero ya estamos viendo efectos de diferente tipo en nuestros países, y finalmente pues la interdependencia que existe hoy en día pues a raíz de la globalidad. Vamos a hablar entonces primero de lo que significó la pandemia del COVID-19. Algunas cifras para que tengamos de referencia. A nivel global, 604 millones de casos y 6 millones y medio de personas que fallecieron. Es una cifra enorme, por eso pues esto tuvo la connotación de una pandemia que tiene pues una definición específica. Y para que tengamos simplemente como referencia algunas cifras de los 4 países que forman la Alianza Pacífico, del número de casos que ocurrieron, que pues es un número bastante representativo.
En el caso de Colombia, pues es casi que una cuarta parte de la población, y también el número pues de fallecimientos que hubo en cada uno de los países. ¿Qué efectos tuvo esa pandemia del COVID-19? Entonces, lo primero es que nos mostró que hay unos grupos de población que se encontraban en un mayor riesgo y con una mayor vulnerabilidad. ¿Quiénes fueron estas personas? Los adultos mayores, las personas que tenían comorbilidades tipo diabetes, problemas de hipertensión, entre otros, las personas que no estaban vacunadas y el personal de salud, porque por supuesto tenía una exposición más alta que el resto de las personas al virus. ¿Qué nos mostró además? Que había una inequidad en el acceso a la salud. Entre países, por ejemplo, en quienes pudieron acceder de primera mano a las vacunas, qué países, qué personas pudieron acceder a esas vacunas y cuáles fueron los tiempos que cada país tuvo que experimentar para poder tener pues a un porcentaje alto de la población vacunada. El acceso a unidades de cuidado intensivo. Entonces, por ejemplo, acá vimos que hubo grandes diferencias entre regiones, ¿no? Entonces, de pronto en las ciudades capitales había una realidad de mayores unidades de cuidado intensivo disponibles, pero en las pequeñas poblaciones y en las zonas más apartadas eran inexistentes o muy pocas, y muy pocas sobre todo con relación a la población que lo estaba necesitando. Y una pues saturación de los sistemas de salud, que incluye la capacidad real de los hospitales en términos de camas disponibles, de unidades de cuidado intensivo, pero también del personal, pues con posibilidades de atender a todas las personas que así lo fueron requiriendo. En términos económicos, a nivel global, las cuarentenas obligatorias generaron, por supuesto, que diferentes sectores de la economía se comprimieran, y eso generó pues una caída del Producto Interno Bruto a nivel mundial, no solamente en cada uno de los países, sino pues a nivel mundial. La quiebra de muchos negocios, empresas, sectores, el consecuente desempleo, la caída de los ingresos en las familias, el aumento de la pobreza y otros efectos como por ejemplo la crisis de los containers que ha generado un desabastecimiento a nivel mundial y una subida de precios que seguramente todos estamos ya sintiendo en el día a día. Por otro lado, nos mostró que existe una inequidad en el acceso a la educación. Entonces, el tener que pasar de una educación presencial a una educación virtual, pues mostró que se requerían tener condiciones de conectividad, o sea, al menos un equipo de cómputo, al menos una conexión a internet que permitiera pues sostener una clase como un espacio como el que estamos teniendo en este momento. ¿Cuál era la calidad además de esa educación que ahora se impartía de manera virtual? Y cuáles fueron las diferencias drásticas que se notaron entre los habitantes que estaban en las zonas urbanas con acceso pues a mejores condiciones de conectividad versus la población rural. Y ahora, pues además de que el COVID pues no ha pasado, que todavía sigue habiendo, digamos, un número de casos importante, nuestras sociedades han aprendido a vivir con el COVID, pero también estamos enfrentando lo que se ha llamado el COVID residual, y pues muchas personas que sufrieron el COVID están experimentando otras situaciones en su salud que los ha venido afectando. Situaciones que apenas están siendo objeto de investigación, de análisis por parte de los científicos, de los médicos y demás, y que pues se está dimensionando todos estos efectos secundarios que de pronto el virus o también la vacuna
pueden estar teniendo en la salud de las personas. Enormes efectos en la salud mental, causados por el largo encierro, el no poder compartir con la familia, la ruptura de las rutinas, el no poderse reunir con seres queridos, amigos, familiares, el tener que hacer todo de manera virtual durante un tiempo tan prolongado, pues generó unos efectos que también pues hasta ahora estamos viendo. Y seguramente un montón de efectos secundarios que hasta el momento no han sido identificados, pero que poco a poco se irán haciendo evidentes. ¿Qué desafíos nos muestra como todo esto que fue como una especie de huracán que nos pasó por encima esta pandemia? Pues que sin duda se requiere fortalecer los sistemas de salud. Mucho de bueno pasó durante la pandemia, es decir, fue una oportunidad también para que algunos sistemas se fortalecieran. También para que mejoraran en algunos casos las condiciones de contratación del personal de salud, que en algunas partes sigue siendo precaria, pero tenemos también desafíos de la atención en salud mental, cómo cada país, digamos, dentro de sus diferentes sistemas de seguridad social, tiene prevista esta atención en salud mental y cómo las personas lo están priorizando o no lo están priorizando, porque todavía tenemos limitaciones culturales que nos hacen ver esos acompañamientos psicológicos, psicosociales y psiquiátricos como algo que nos resta, como si nos restara puntos acudir a ese tipo de ayuda profesional. Mucha investigación, como decíamos, respecto de los daños que se causaron, los efectos que están teniendo y cómo podemos prevenir a futuro este tipo de pandemias u otras que vengan. Un desafío enorme en términos de la calidad de la educación, del acceso a la tecnología, de la conectividad y cómo hay que trabajar en cerrar esas brechas que se hicieron tan evidentes con la pandemia. Otros desafíos en materia económica que implican la reactivación, que se han dado con diferentes fórmulas que los gobiernos han adoptado a través de subsidios a diferentes sectores, préstamos de bajo costo en términos de intereses, con donaciones, estímulos financieros y demás. Cada país fue asumiendo diferentes formas de apoyar diferentes sectores, exenciones tributarias, etcétera, para esta reactivación. Conciencia sobre las cadenas globales de valor o cadenas globales de suministros. Entonces, es como algo que yo no dimensionaba que estuviera relacionado con un país lejano, por ejemplo, pero que producía un insumo específico que yo necesitaba para ese producto que yo tengo, como el cierre de ese negocio o la suspensión de actividades por picos altos de COVID generó que hubiera desabastecimiento que terminó afectándome pues en el servicio o en el bien que yo ofrezco. Cambios en la forma de trabajar. Aquí estamos, por ejemplo, en un espacio completamente virtual. Probablemente hace unos años no hubiera sido considerado como una opción. Estaríamos pensando que este espacio tendría que ser presencial como única opción. Todo el tema de conectividad, de movilidad y de resiliencia, de aprender a superar, digamos, estos desafíos que en términos personales, en términos familiares, como comunidad, en términos económicos, nos trajo la pandemia. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, quiero darles la palabra y quisiera pedirles que me cuenten en sus países cuál creen ustedes que es el mayor desafío en este momento causado por la pandemia. Entonces, quisiera darle la palabra a alguien de México que quiera contarnos. ¿Yo? ¿Sí? Adelante.
Claro, buenas tardes, primero que nada. Bueno, Sí. yo soy aquí de México, efectivamente, soy de un estado que se llama Puebla, y de hecho yo puedo decir que tuve como uno de los impactos más grandes de la pandemia por las afectaciones a los comercios, pero en este caso lo que fue a los comercios informales. Aquí en México, por lo menos más del 50% del comercio es de manera informal, es decir, no hay registros ante el SAT, tributarios, o sea, es simplemente como lo que conocemos formalmente como pequeños puestos callejeros y todo eso, ¿no? Entonces, definitivamente aquí de primera mano lo sufrimos porque aquí en mi familia pues tenemos un comercio informal, entonces definitivamente fue como uno de los mayores desafíos. Cuando estuvimos encerrados por la pandemia, de repente era como que no puedes salir a vender, no puedes salir a producir dinero, entonces definitivamente cuando empezó a retomarse las actividades presenciales, fue una de las mayores afectaciones, el reactivar la economía, porque no estábamos hablando de economías grandes, sino de pequeñas economías familiares, economías que dependían de un pequeño puesto que salían a ponerse y que lamentablemente por la pandemia se vio afectado. Entonces, principalmente aquí en México, creo que esa fue una de las mayores afectaciones, el tratar de reactivar la economía después de un duro golpe a lo que fue uno de los mayores porcentajes que aporta la economía mexicana. O sea, a pesar de que como tal no aporta tributariamente como el SAT, como impuestos, pero definitivamente está impulsando como el consumo de algunos productos que lamentablemente también se vio demasiado afectado. Asimismo, eso también ha dejado consecuencias muy graves, como es la inflación. Actualmente la inflación en México está casi superando los límites que nunca habíamos visto. Entonces, definitivamente ha sido una cadena de reacciones que no se han sabido tocar o no se han sabido mejorar, lamentablemente, por el gobierno que se ha estado teniendo. Muy bien, Leticia, muchas gracias. Y quisiera hacerte una pregunta adicional. ¿Tú qué crees, qué fortaleza crees que pudiste adquirir personalmente o familiarmente a raíz de la pandemia? Fortaleza, más o menos como en qué sentido. ¿En qué te sentiste desafiada y cómo superaste esa situación? ¿Cómo te sientes, digamos, como hablando como de musculatura, como cuando uno tiene que cargar algo pesado y se entrena y resulta que logra cargarlo cuando antes pensaba que no? Pues definitivamente creo que me ayudó en cierta parte a tratar de madurar y ver un poco más realistas las cosas. En mi caso me agarró la pandemia en la mitad de la universidad, estaba como apenas dando los primeros pasos para salir y definitivamente llegó y lamentablemente pues como digo, como llegó esto también afectó económicamente aquí en mi familia y fue como que, a ver, tienes que considerar las cosas de esta manera, tienes que empezar a verlas de una manera más realista y sobre todo también creo que nos ayudó así principalmente en familia de que buscar alternativas, tratar de no tener un pensamiento tan cuadrado como nos comentaban como diciendo, ¿sabes qué? Hay que tener un pensamiento lateral, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Lateral o lineal, que era que tienes que buscar otras formas, es decir, no solamente es la única forma como lo estábamos haciendo. Y efectivamente, así fue. Por ejemplo, pasamos de que teníamos un pequeño negocio a que si hacíamos comida, ahora ya no es necesario que ellos vengan, ¿no? Ahora nosotros fuimos a buscarlos y repartíamos comida, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso como que tratamos de adaptarnos, nos ayudó a adaptarnos mejor a los desafíos que nos estaban presentando, a buscar unas alternativas que no estaban a lo mejor en nuestros planes y que de alguna forma como que nos dio un pequeño empujoncito a planes que no teníamos y decimos, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo no nos queda otra cosa, no ganamos nada de quedarnos quietos, es más, perdemos más. Es decir, no me sirve de nada estar aquí quieto, cruzado de brazos y esperar que la pandemia se acabe, porque pues ya vamos aquí en México como la quinta, sexta ola y que resulta que llegó una nueva variante, es como que, ¿sabes qué? Pues hay que hacerlo, hay que intentarlo y afortunadamente en este caso pues mejoró bastante. Entonces creo que ese fue uno de los principales desafíos, el tratar de cosas que nunca nos imaginamos que iban a pasar hace 2, 3 años y que ahora lo estamos viendo y sí pasó. Y fue gracias a ese impulso que nos dio el, el, el obligarnos a tener más valentía por la pandemia, por enfrentar una crisis mundial que nunca habíamos visto y jamás pensamos que nos íbamos a topar. Me encanta eso que nos cuentas porque yo creo que no solamente a nivel personal, sino familiar, tuvimos que ver la vida de una manera distinta
Y esto no solamente nos pasó a nosotros, sino a los estados, a los gobiernos, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, los alcaldes llevaban 2 meses de posicionados, los alcaldes nuevos, venían con un plan de gobierno, con unos énfasis, con unos temas, y de repente al mes y medio, 2 meses, tenían un escenario completamente adverso, con unos desafíos para los cuales creo que ningún gobernante estaba preparado. Entonces, qué interesante que a pesar de lo que estábamos hablando, que fue tan drástico, el impacto, por ejemplo, en los ingresos, nos obligó a repensar la forma de hacer las cosas. Muchas gracias, Leticia. Quisiera que alguien de Perú nos contara cuál cree que fue el mayor desafío o cuál es el mayor desafío en este momento después de la pandemia. ¿Hay alguien de Perú? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María Laura. Bueno, yo creo que en realidad aquí en mi país el mayor como impacto que surgió después de la pandemia fue todo el empleo informal que hubo, ¿no? Como hablaba mi compañera hace un segundo, estaba escuchando la realidad de México, ¿no? Y acá en Perú pasó algo similar porque el gran parte de nuestro sector que impulsa la economía peruana se trata de un empleo más informal y este estuvo acaparado durante toda la pandemia, hacía que nuestra economía, que los ciudadanos que tenían día a día, o sea, que sobrevivían del día a día, hagan ¿cómo lo digo? Como un intento por frenar toda la expansión de esto, ¿no? Entonces, cerrando el año pasado, si no me equivoco, el Perú fue uno de los países más golpeados con el tema de la economía porque incrementó nuestro 30% de déficit económico, según el INI, que para quienes no saben es el Instituto Nacional de Estadística acá en Perú que se encarga de ver las cosas. Fue una problemática súper grande, bueno, sigue siendo hasta este año, pero el año pasado cerramos con un 30% más a lo que ya teníamos. Entonces yo creo que lo que más ha golpeado el territorio peruano ha sido el trabajo informal, ¿no? Que ya tenían más aún esas personas. Muy bien, María Laura. ¿Y qué fortaleza crees que a nivel personal o familiar o a nivel país, pues comentar cualquiera de las tres, se adquirió con ocasión de esto tan drástico que pasó con la pandemia? Bueno, como fortaleza, yo creo que como país, ¿cómo lo digo? Tuvimos una larga, bueno, varias familias se vieron bastante agudizados en el tema de la pandemia, ¿no? Pero aún así yo creo que a pesar de todo, como peruanos siempre nos hemos mantenido unidos en el tema de velar por el bienestar, no solamente como nación, sino también con todos los problemas que han estado viendo últimamente. Bueno, no sé si están al tanto, pero políticamente el Perú no está tan estable ahorita, ¿no? Si es que ven un poco las noticias, no estamos como políticamente tan estable hablando. Pero aún así, a pesar de todo, como país siempre nos mantenemos unidos para conseguir el bien, nuestro sentimiento de sentirnos como verdaderamente peruanos, ¿no? De querer el bien de nuestro país. Por ejemplo, me dio bastante gusto saber de que este año ya casi todo, o sea, aún obviamente falta cierto sector, pero en el tema, por ejemplo, de las vacunas, a principios de año y el año pasado, fue algo súper difícil sobrellevar esto como país porque había gente que aún no entendía lo importante que era esto, ¿no? Pero pasó el tiempo, pasaron los meses y las personas se pudieron dar cuenta de que verdaderamente es algo que nos sirve y sobre todo nos empuja. Por ejemplo, también la inestabilidad que ha provocado estos cambios de presidentes últimamente nos llevó como país a endeudarnos, ¿no? Con varios, incluso países hermanos que también están presentes aquí, que son México, Colombia, pero también fue muy bueno como nosotros darnos cuenta del potencial que tenemos también como país, de que somos, por ejemplo, ¿no? Los principales productores de muchísimas cosas y ese potencial que nos va a poder dar quizá en un futuro una luz verde de poder también crecer como tal. Sin embargo, lamentablemente por todos los, representantes políticos no podemos aún
como que salir de esto, pero estoy 100% segura que aquí en unos años toda esa situación va a mejorar y como país también. Muchas gracias, María Laura. En el chat, Gloria nos dice que quiere participar. Adelante, Gloria. Hola, yo también soy de Perú. Está bien. Y justo como estaban hablando un poco de cómo ha afectado la pandemia a la informalidad, yo hice una investigación en madres trabajadoras informales durante la pandemia. Entonces, los hallazgos que pudimos encontrar fueron bastante interesantes. ¿Se nos fue tu voz? Un segundito. Gloria. ¿Se me escucha? Hola, ya, ahora sí. Se nos hizo un minutito. Entonces gran parte de estas madres comentan que gran parte de su entorno las ayudó a solventar esta situación. Y no solamente con trabajos pequeños a medio tiempo, que iban y hacían un cachuelo, por así decirlo, para obtener un poco de dinero para qué comer en ese día, sino que también tuvimos el caso de una madre que había perdido su hogar y estaba en una situación casi de abandono. Entonces vecinos juntaron comida, juntaron cositas y le armaron una casita de calamina y pudo sobrevivir con sus niños, porque también tenía niños, creo que era madre soltera. Y también, aparte de esto, vimos que las madres habían innovado un montón en esta situación. Y creo que eso es algo que también se ha dado en otros contextos. O sea, sí tuvieron que adaptarse a las nuevas medidas de bioseguridad, que es algo que sí tenían en cuenta. El miedo a la pandemia permanecía, el miedo a, no solamente a la pandemia, sino también a la misma policía, porque si no estaban regularizadas o reconocidas por el Estado, porque eran informales, podían hasta votarlas. Entonces, esos miedos continuaban, pero la manera de afrontarlos eran diferentes. O sea, habían innovado con respecto a sus formas de vender, hacían una lista y la persona que iba a comprar marcaba la lista que quería y le daba la bolsa con todos los ingredientes y el precio, y eso agilizaba un montón sus ventas, también les ayudaba a mantenerse. Habían otras creado algunas formas de delivery, y así hasta que, digamos que se ayudaron para solventar la pandemia, e incluso bajando algunos estereotipos machistas que en el Perú sí son bastante frecuentes, porque algunas madres asumían todo el costo del hogar, mientras que el señor solamente ayudaba en el negocio de la madre. Entonces, sí hubieron varias innovaciones y varias estructuras como que creo que se transformaron a raíz de toda esta situación de crisis, ¿no? Y creo que es un gran ejemplo de que es aquello que funcionó. Muchas gracias, Gloria. Excelente. Fíjense que hemos hablado de innovación, hemos hablado de repensarse, ver las formas de ver lo mismo de una manera distinta, hemos hablado de redes de apoyo y solidaridad, hemos hablado de temas de construir nación o de fortalecernos como nación. Entonces, fíjense cómo a pesar de lo crítico que fue lo de la pandemia, también se generaron pues muchas nuevas habilidades, fortalezas y nuevas visiones. ¿Alguien de Colombia o de Chile que quiera darnos un comentario? Buenas. Y Alessandro, adelante. Buenas tardes, Alessandro Merlano Sierra de acá de Cincelejo. Pues darle el agradecimiento a ustedes, profe, darle también pues cordial saludo a los compañeros y compañeras. Bueno, represento acá a Colombia, me encuentro acá en Cincelejo, la región Caribe de acá de Colombia. La pandemia ha sido un proceso de aprendizaje. Quien no haya aprendido en la pandemia, siempre se lo recalco, pues cuántas pandemias más vas a necesitar pues para aprender todo este proceso. A veces es un poco radical eso, pero yo se los planteo así. Yo soy profesor, siempre le planteo de esa manera a mis estudiantes, porque hay muchos procesos que se han podido resaltar y creo que otros se han retomado. Para nadie era un secreto que lavarnos las manos era indispensable, ¿no? Era un proceso de asepsia pues indispensable, y lo teníamos allí como que,
pues no le prestamos mucha atención. Creo que de hecho ayer hablábamos algo así como que nos enseñan de pronto en la cátedra de la ética y valores, los valores como tal, nos enseñan la solidaridad, pero nunca nos explican cómo se aborda, cómo se podría desarrollar y demás. Y asimismo, nunca nos habíamos preocupado tanto por lavarnos las manos, por el autocuidado y eso, entonces son puntos allí a tener en cuenta. Bueno, en el caso de Colombia, aquí ya vemos varios de Colombia, podemos tener percepciones distintas. Pero pues considero que no sé en los otros países, por ejemplo en México, en Perú y en Chile, pero acá en Colombia, si no fuese porque el agro colombiano, a pesar de que no está industrializado y no se le apoya como debe apoyarse, quizás no hubiésemos sobrellevado la pandemia en cierta medida. No sé desde los distintos compañeros de Colombia, desde qué regiones se encuentran, desde qué ciudades, pero por ejemplo acá en la costa, específicamente en Sincelejo, siempre pasaba que de la carretilla y siempre vendía, no sé, la mano de plátano que costaba 2.000 pesos, eso es como mitad de $1, y con eso uno se bandeaba y con eso uno podía seguir haciendo cosas. Llegó el proceso de la virtualidad, que los trabajos se intensificaron, que uno trabajaba mucho más, que las cosas se empezaron a encarecer, que era difícil. Todo ese miedo pues nos lleva a repensarnos y a replantearnos de muchas cosas. Entonces yo he visto pues que la pandemia a mí en lo particular me ha llevado a retomar algunos procesos, algunos aprendizajes que ya anteriormente los había practicado, los había quizás potenciado, pero los había dejado allí como en remojo, no sé, nunca los había vuelto a utilizar y me tocó utilizarlos. Respecto a lo de la parte por ejemplo, cómo se organizaba el país, cómo lo manejaban y demás, a mí siempre me va a parecer muy curioso que en medio de la pandemia los colombianos salimos a marchar, los colombianos salimos a protestar el año pasado. Fue una situación bastante difícil, bastante compleja, muertos, protestas en las calles cerradas, fue algo bastante duro, algo bastante complejo que uno no lo empezaba a comprender, sino era en el día a día, saliendo a la calle, por qué salir a marchar y demás. Entonces creo que este proceso a muchos les ha servido, a otros todavía apenas están despertando, sí están saliendo de toda esta pesadilla abrumadora, pero pues considero que el proceso se podría quizás sobrellevar. Algunos países quizás lo sobrellevaron mejor. En el caso de Colombia, en algunas personas, algunas ciudades quizás lo sobrellevaron de otra manera, pero creo que ha sido un proceso de aprendizaje y la retroalimentación nos permite eso específicamente, cómo desde nuestras ciudades, cómo desde nuestros países nosotros vivimos este momento y cómo nos podríamos blindar para otras situaciones eventuales que puedan ocurrir más adelante. Muchas gracias, Alessandro, excelente. Muchas gracias. Comparto plenamente tu postura. ¿Alguien de Chile que nos quiera complementar algo más? Bueno, entonces seguimos con el siguiente tema. Creo que lo que quisiera decir para cerrar este punto es que fue, pues, no solamente para nosotros como personas, sino para nuestros gobernantes. La pandemia implicó unos desafíos enormes. Sí, perdón, Rafael. No, ¿ibas a intervenir, Rafael? Sí, desde Chile. Ah, sí, adelante. Bueno, en Chile a mí me tocó ver la pandemia desde cuando estaba trabajando en un hospital como guardia de seguridad. En Chile, como vimos, no tuvo una tasa de fallecimiento tan grande a comparación de otros países de la región. También la vacunación estuvo relativamente extendida, pero hubo también se venció mucho la brecha digital, gente que no tenía acceso a internet, por ejemplo, los colegios, los adultos mayores que tenían que estar encerrados. También un crecimiento en la economía informal, gente que tenía que imprimir sus propios negocios, por ejemplo, pequeños almacenes en los departamentos, empezar a hacer pan,
o tener que hacer las ventas vía nuevos medios, como por Facebook, Instagram, por WhatsApp. Ujú. ¿Y en qué crees tú que Chile se fortaleció con esto tan crítico? Yo creo que se fortaleció al descubrir el poder de lo híbrido. Yo creo que ha ayudado a mucha gente a descubrir, por ejemplo, que su trabajo lo podía hacer también desde la casa. Ujú. Ayudó también a la gente a poder compartir más con su familia, ya que mucha gente perdía mucho tiempo y dinero en locomoción o en comer, o en tener que comer afuera. De acuerdo. Entonces el encierro fue algo que ayudó a algunas familias a reencontrarse. Por otro lado, también subió mucho la violencia intrafamiliar y de género. Sí. La salud mental yo creo que también se vio bastante afectada en general. La falta de interacciones. Pero por otro lado también, tratar de subsanar eso, mucha gente descubrió, por ejemplo, grupos de internet, interacciones internacionales. Entonces, una forma de socialización. Muchas gracias. Perdona, sí, termina. Que tenía. Por último, yo creo que con el encierro también se acrecentó el problema de la obesidad y del sedentarismo en Chile. Un problema de salud importante. De acuerdo, mira qué interesante que no había habido una denominación como la que acabas de dar, que es el poder de lo híbrido, ¿de acuerdo? O sea, aprendimos a hacer cosas de manera virtual que antes eran impensables. En mi caso personal, por ejemplo, yo estaba recién operada de una rodilla, estaba en la mitad de las terapias cuando empezó la pandemia, y tuve que empezar a hacer fisioterapia de manera virtual. Creo que eso jamás se nos hubiera pasado por la cabeza. Y resulta que ahora hay un montón de servicios médicos que se prestan de manera virtual, que tal vez nunca hubiéramos dado ese paso, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante el poder de lo híbrido. Muy bien, pues qué bueno esta visión de los 4 países. Creo que también tenemos pues unas afectaciones muy parecidas, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de diferentes temas y damos el referente de cada país, nos encontramos con espacios muy comunes, con situaciones muy comunes, y en el caso pues de la pandemia probablemente también saliéndonos de la región de América Latina también podríamos encontrar elementos comunes. Entonces, un gran desafío, cómo recuperarnos en todos los aspectos que ya mencionamos después de la pandemia. Seguimos con el siguiente tema. Entonces, paso acá. Bueno. Entonces, el siguiente tema grande también, el cambio climático. Bueno, acá vemos una región completamente inundada por las lluvias. Hace pocos días hubo una situación muy crítica en Pakistán, ¿no? Con unas lluvias que afectaron casi el 30% de la población de manera dramática. Bueno, ¿qué ha pasado con el cambio climático? Pues lo obvio, digamos, de donde surge el término y todo es el aumento de la temperatura media mundial. Las emisiones de gases del efecto invernadero, que hoy son un 50% mayor que en 1990. Los efectos de los desastres naturales que se han visto en inundaciones, huracanes, incendios forestales, oleadas de calor. Recientemente una oleada de calor impresionante en Europa, algunas partes de Estados Unidos. El deshielo de los glaciares, creo que hoy en Chile hubo un desprendimiento importante de un glaciar, el calentamiento de los océanos, la elevación del nivel del mar.
Afectaciones en la agricultura y en la seguridad alimentaria, porque pues el calentamiento hizo que ya esos periodos de cosechas no fueran tan predecibles, porque los periodos de lluvias tampoco lo son, o hay desbordamientos, o hay lluvias muy intensas que terminan afectando los cultivos, etcétera. Y los impactos en la población más vulnerable, como siempre, que generan desplazamientos, destrucción de cultivos y alimentos, dificultad para acceder al agua, pues al agua potable, enfermedades, afectación del progreso económico y social. ¿Qué desafíos? Pues el primero está plasmado en lo que es el Acuerdo de París, que es un acuerdo a nivel mundial, que se suscribió en 2015 y que se han ido pues acogiendo los diferentes países, que busca mantener el aumento global de la temperatura durante este siglo por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles de preindustriales. Una financiación, digamos, ¿cómo podemos financiar esta nueva situación desafiante? Uno, por medio de impuestos a diferentes sectores que son más contaminantes, ¿no? El que contamina paga, pero también con estímulos positivos, certificados de CO2, o sea, sectores, empresas, negocios que disminuyen su huella de carbono. Cooperación internacional de países desarrollados hacia países en vía de desarrollo. El otro desafío es la gestión del riesgo de desastres. Todas esas inundaciones, huracanes y demás, pues tienen unas afectaciones drásticas, ¿no? En las personas, en su hábitat, en las comunidades. La consideración de energías alternativas. La economía circular, ¿no? Cómo estos desechos que circulan en la economía los convertimos en desechos aprovechables, reutilizables, ¿no? Reciclables, etcétera. Cómo se trabaja en la protección de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales. Quisiera darles brevemente la palabra para que ustedes se refieran a una situación que en este momento ha afectado sus países de manera drástica por el cambio climático. ¿Quién nos quiere compartir algo así reciente que haya sido pues de una magnitud bastante importante? Sí, dale Leticia y luego Rosalinda. Ok, perdón. Bueno, algo que se me ocurre, de hecho, bastante fuerte que pasó aquí en México y que hasta la fecha sigue, fue primero en Monterrey, en el norte del país, se secó su presa. Literalmente la presa que alimentaba toda una ciudad y alrededores se secó completamente porque no había llovido. No llovió incluso durante meses y para colmo, en el resto del país se estaban inundando. O sea, todos los estados, incluso estados alrededor, se estaban inundando por las fuertes lluvias, desbordamiento de los ríos. Y era como que algo como preocupante, pero gracias a la vez que solamente en esa ciudad o en esos alrededores no esté lloviendo, no tuvieran nada de agua, pero todos alrededor tenían demasiada agua al punto de que estaban haciendo afectaciones a las casas, inmobiliarios y toda la cosa, ¿no? Entonces fue algo que llamó bastante la atención y que sobre todo alertó bastante a todo el país. Los ambientalistas llamaron la atención porque dijeron, porque esto no va a pasar solamente ahorita, no es un acontecimiento de un solo hecho, sino que va a repetirse muchísimas veces. La Ciudad de México es una de las ciudades que está más próxima al día cero, es decir, al día de donde ya no van a tener nada de agua potable, y uno de los ejemplos más claros fue, claro, en Monterrey, que solamente abrían el agua, o sea, el agua de reserva que tenían, de 4 a 10 de la mañana. Solamente tenías en esas horas para recolectar agua y hasta apenas hace como una o 2 semanas volvieron a tener lluvias, pero lamentablemente las lluvias causaron estragos más fuertes que fueron inundaciones, incluso granizadas, que actualmente están afectando los cultivos. Muchas gracias, Leticia. Excelente ejemplo. Rosalinda. Sí, bueno, en este caso iba a mencionar
lo que pasó en enero de este año, el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, aquí en Lima, Perú. Este fue un derrame de 10.000 barriles mediante la empresa Repsol, el cual afectó a la fauna y también, bueno, a la fauna, a la pesca, a los pobladores de Ventanilla, porque muchos perdieron su trabajo, a la par que, según Serfor, ellos nos mencionaron que hubo la muerte de 461 animales. Ustedes deben eso, bueno, tomar en cuenta que el petróleo es como que la grasa que tenían todos los animales encima. O sea, fue muy triste, la situación fue dura porque fueron días, o sea, cuando inició la emergencia, por decirlo así, no sabían cómo actuar. En lugar de traer maquinaria, lo primero que hicieron fue como que agarrar baldes, recogedores y escobas, cuando mencionaron que la cifra del derrame de petróleo fue menor a la que fue realmente. Ellos mencionaron que eran 60.000 los barriles, perdón, 6.000 los barriles, cuando en realidad fueron 11.900. O sea, es como que eso es lo que quería mencionar, al menos lo que el peor desastre ecológico, creo que así lo mencionó la ONU, ya que se perdió una gran cantidad nos afectaba en realidad en la fauna. Muchas gracias, Rosalinda. ¿Alguien nos quiere compartir alguna experiencia exitosa que conozca en pro de disminuir los efectos del cambio climático? ¿Hay algo destacado en sus países, en su entorno que ustedes quieran compartirnos? Bueno, pero a mí me ocurre, ay, perdón, buen día. Yasmín, adelante. Gracias, yo soy de México y y se me ocurre algo que tal vez es muy pequeño, pero pues dicen que las pequeñas acciones, ¿no? Son las que marcan. Que comento es muy pequeño, entonces como poco a poco la gente ha intentado disminuir su uso de plásticos, digamos, de desechables, de uso único. Entonces, cada vez vemos más gente. Bueno, aquí en México empezó porque ya no se daban bolsas de plástico en los supermercados, y eso pues obligó a la gente a comprar más bolsas, pues bolsas de tela, porque pues era necesario para hacer las compras. Pero de ahí han sido desechables para ir a comprar comida. Yo, por ejemplo, empecé aquí en casa y a todos lados llevaba mi termo para ir por un café, o si iba a comprar comida o alguna botanita llevaba mi bolsa reusable o mi stopper. Y he visto cómo esa, digamos, comunidad ha ido creciendo, y también se ha hecho mucha promoción de estas acciones, que, bueno, aparte de eso, pues el reciclar, el reusar, inclusive el separar los residuos para poderles darle una adecuada, pues ya sea que se reciclen o ¿cómo se dice? Es la eliminación, digamos, de esos desechos y cosas por el estilo. Entonces, es bonito porque, pues sí, mucha gente dice como de, pues es que tu termo no va a cambiar, ¿no? Porque sí, las grandes empresas son las que más contaminan, y pues sí, pero también depende mucho de uno mismo, ¿no? Si uno no consume, pues también le afecta a esas empresas. Entonces, la verdad, yo sí he sentido bonito ver a mucha gente que hace esas acciones y que lleva su termo y cosas por el estilo, porque pues sí te das cuenta que pues a lo mejor al principio somos unos, pero después somos 10 y después somos 20, y así poco a poco van creciendo. Ahí tiene su micro apagado, profe. Perdón, gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Yasmín. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo muy positivo que esté pasando en sus países, aunque sea a pequeña escala? ¿Podría volver a participar? Claro que sí, Rosalinda. Ya, por ejemplo, aquí en Perú se están desarrollando proyectos en esta oportunidad a partir de residuos
de crustáceos, algas, no sé cómo mencionarlo, para poder crear como que cremas medicinales o así. He visto que se están desarrollando varios proyectos aquí en Perú, lo cual es bastante innovador. Y bueno, también como mencionaba Yasmín, aquí también se está tratando de incentivar lo que es la cultura ambiental con respecto al reciclaje. Por ejemplo, ahora los jóvenes voluntarios del Bicentenario y también del Ministerio de Ambiente se están juntando para limpiar las playas, por ejemplo, y esos son proyectos que se están realizando aquí y que veo que están teniendo frutos, o bueno, que gracias a los jóvenes voluntarios se están logrando. Excelente, muchas gracias. Yo también podría destacar acá en Colombia el tema del uso de bolsas de tela en el supermercado. También hay un mayor uso de la bicicleta hoy como medio de transporte. También se está construyendo más infraestructura, ¿no? Para ciclorrutas. Claro, eso genera satisfacción en algunos ciudadanos y una enorme insatisfacción en otros, pero realmente sí, cuando uno ve en las horas, lo llamamos acá hora punta, hora pico, digamos esas ciclorrutas muy llenas de personas transportándose en bicicleta, pues se notan como cambios. Y pues esto será toda una combinación de cosas, entre cambios culturales, donde partimos de una mayor sensibilización, también estímulos económicos, tributación, como listo, por ejemplo, acá si quieres bolsas plásticas en el supermercado tienes que pagar un pequeño impuesto por esas bolsas al momento de comprar, o también, digamos, estímulos positivos y también normatividad, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, seguramente en los otros 3 países también, avanza la normatividad en contra, digamos, para evitar el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, entre lo tributario, lo normativo, lo cultural, pues se van generando cambios que son positivos y, como alguien decía, pues de pequeños granitos de arena, pero que luego se van sumando. Entonces, gran tema, lleno de desafíos, con una afectación a nivel mundial bastante relevante, para seguir pues teniéndolo muy presente. Seguimos entonces con el siguiente tema. Gracias, sí, tenemos un comentario en el chat de Alessandro. En alguna oportunidad había leído algo respecto a ciertos incentivos para empresas en las cuales sus empleados se transportaban en bici. Sí, claro que sí. Por ejemplo, conozco la experiencia acá en Bogotá cuando tú completas un número de trayectos realizados en bicicleta, que pues los acreditas frente a tu empresa. Por ejemplo, tienes días libres o tardes libres, ¿no? Entonces, o te dan parqueaderos si vas en bicicleta, pero no te dan parqueaderos si vas en carro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay esos estímulos, muy bien. Entonces, muchas gracias. Pasamos al siguiente tema grueso también, narcotráfico. ¿Qué desafíos se enfrenta América Latina? Pues sabemos que aquí, Colombia es uno de los países grandes productores de drogas ilícitas. La región, pues, participa también en los temas de tráfico, una parte del consumo, otra parte, pues, del consumo se da en gran medida en los países del norte, de América del Norte, en Europa, pero todas esas economías ilegales vienen acompañadas de altos grados de violencia que además cada vez es más cruda, más indiscriminada, con peores efectos. Vivimos muy drásticamente en Colombia
finales de los 80, los años 90. Probablemente ahorita México también está experimentando situaciones complejas. Temas afectan la gobernabilidad, ¿no? Pues en el caso nuestro también hubo un compromiso importante de políticos alrededor del negocio de las drogas o de representantes de diferentes instituciones que facilitan o que pues digamos reciben sobornos para dejar transitar las drogas con facilidad, o por ejemplo personas que quieren hacer justicia y pues digamos son víctimas de la venganza de esos grandes carteles, ¿no? Que también acá tuvimos, por ejemplo, ataque directo del narcotráfico a políticos que estaban a favor de la extradición o de la lucha contra las drogas, a jueces que investigaban los casos, a policías que hacían confiscaciones de la droga, etcétera. Entonces, pues eso genera unos problemas de gobernabilidad bastante complicados, y luego viene todo el tema de blanqueo de capitales o lavado de activos, como lo queramos llamar, que es toda esa plata de esa economía ilegal que ingresa a las economías y empieza a generar pues distorsiones y complicaciones, ¿no? Entonces, por poner el caso de Colombia, en alguna época, si yo sabía que mi casa costaba, me voy a inventar una cifra, $40,000, pero resulta que llegaba alguien que me ofrecía 50,000, yo la vendía en 50,000 y no me importaba quién se la estaba vendiendo, pero entonces además el vecino que ya sabía que yo la había vendido en 50,000, pues ya decidía vender también su casa en 50,000, y eso generaba pues unas burbujas en la economía, pues que los mismos estados no tenían la capacidad de controlar. Entonces todos estos temas pues son temas que nos han generado muchas problemáticas pues por décadas, y entonces la pregunta que yo hago en este momento para la reflexión ¿es el momento de hacer un balance en la guerra contra las drogas? ¿Qué opinan ustedes? Hola. Adelante, Alessandro. Bueno, por ejemplo, el caso de Colombia es un caso bastante complejo. Incluso buscar estos espacios muy pocas veces se presentan por lo delicado que son las temáticas. El caso de Colombia ha sido un país pues productor, pero también ha dado el paso a que no solamente se ha quedado en que es productor, sino que también se ha convertido en un país consumidor. Esto ha llevado pues a una problemática de salud pública en donde vemos a jóvenes, siempre los hemos visto, pero hoy en día esa se ve a gran escala. Vemos jóvenes 12, 13, 14 años ya en el mundo de las drogas, y ya eso, lo curioso es que se ha ido normalizando. Vemos que hay ciudades en Colombia en donde el consumo de drogas es bastante elevado, y que las otras ciudades, quizás un poco alejadas de estas grandes capitales, también se han dado paso pues a generar ciudadanos consumidores. Esto pues claramente lleva un problema de seguridad, bandas criminales pues que también sobornan políticos que se disputan el territorio, y entonces es un círculo vicioso en donde el que sea el más fuerte, el más rudo, siempre va a imponer, y se impone no es a través de amenazas, sino a través de actos, en este caso muerte, sicariato, persecuciones, estafas, y todo esto que lleva pues a sentirse pues incómodo dentro de tu misma ciudad. Hace algunos meses en lo que fue Sucre y Córdoba, Sucre, Antioquia también, una parte de Bolívar, estos departamentos en específicos hace un par de meses, tres meses, vivimos un paro armado. Entonces a mí me parecía muy curioso porque yo hablaba con mis amigos en Bogotá, en Medellín y demás, y sí, me llamaban un sábado, ¿y qué más? ¿Qué estás haciendo hoy sábado? No, pues aquí encerrado porque estamos en un paro armado.
hombre, ¿cómo va a ser posible? ¿Estás en paro armado? Sí, estamos en paro armado, llevamos una semana en paro armado por acá en Sincelejo, no podemos salir. Entonces, luego de que de que estamos otra vez saliendo, intentando salir de lo que fue el encierro de la pandemia y demás, grupos armados nos marginan como tal. Entonces la ciudadanía tampoco es tonta, por decirlo así, y nos empezamos a preguntar dónde está el papel de la fuerza pública, dónde está el papel de la presidencia acá, por qué los ministerios no son capaces de controlar toda esta problemática y por qué digamos todos estos grupos se logran imponer hasta el punto en donde ellos decretan un paro armado. Y no son por unos días, son por una semana. Entonces es curioso y es complejo esto, porque eso también ha calado al punto de que esto es una narcocultura. Colombia es un narcoestado, pero también es una narcocultura. Es decir, los niños hoy en día, pues en algunos casos sí, si no se les inculca una educación muy precisa, muy adecuada, prefieren, claro, exportar, prefieren meterse al mundo del microtráfico porque ven el dinero fácil, porque ven otras posibilidades de vida, otro sustento diario que quizás otras cuestiones no se los podrían brindar. Entonces nos hemos también, además de ser productores, de ser consumidores, tenemos una narcocultura que es difícil erradicar, porque no es de 1, 2, 3 años, ya son 30, 40, 50 años en todo esto, y pues con este nuevo gobierno que se ha puesto también en la batuta de erradicar eso, le va a costar muy, pero muy difícil, porque como le digo, es una narcocultura, no sé, pues siendo muy prejuicioso, solamente en lo que uno ve, el caso de México, pues en el caso de Perú pues se escuchan algunas cosas, el caso de Chile no sé tanto, pero en el caso de Colombia es muy complejo este tema, porque quizás el campesino no puede cultivar la papa porque quizás no la ve tan rentable a comparación con que el otro actor le dice, necesito que usted me cultive la coca porque yo le voy a pagar el doble, el triple quizás, y pues cómo se la ve el campesino. También es un actor que incrementa toda esta producción o lo hace por la necesidad. Son temas pues que sí sería bueno pues que se pudieran tocar en otros espacios también, sin rencor alguno por parte de ciertas autoridades o de ciertos personajes como tal. Muchas gracias, Alessandro. Tenemos acá un comentario en el chat que nos decía, con respecto a lo que hablaba anteriormente, en Colombia se dio el fortalecimiento de los consejos de juventud. La juventud tiene mayor apropiación de espacios políticos y públicos para la toma de iniciativas sociales en problemáticas que hay mayor atención a la investigación y la ciencia. Problemáticas de la población que hay mayor atención a la investigación. Bueno, este tema tiene que ver con el tema anterior, que era cambio climático, de acuerdo. Creo que hay mayor conciencia en las generaciones más jóvenes sobre el impacto y mayor disposición a tener, digamos, más acciones más reales en el día a día de mitigación de los efectos. Muy bien. Volviendo entonces al tema del narcotráfico, América Latina siempre ha alzado la voz en el sentido de decir, nosotros no podemos hacer el esfuerzo solos, y esto es algo que recurrentemente se dice, ¿no? Necesitamos que se reduzca el consumo en los países principalmente consumidores, y ese es el debate, ¿no? Y el otro debate que se plantea es la legalización, tratando de plantear que lo que hace que este negocio sea muy lucrativo es el hecho de que sea ilícito, y que quizás la legalización podría llevar a una reducción de costos y a dejar que fuera un negocio tan boyante. Pero bueno, esos son los temas que están en la mesa de debate y que definitivamente a nuestra región la afectan de múltiples formas y de manera pues bastante contundente. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre este tema? Hola, sí, yo. Hola, Aldair, adelante. Mucho gusto, buenas tardes, soy de México y respecto al tema del narcotráfico coincido en gran parte con mi compañero en lo que acaba de decir. Yo creo que también uno de los principales problemas en cuanto a esta situación reside principalmente, por lo menos acá en México, en el tema de la complicidad
de los gobiernos municipales y en algunos casos de los gobiernos estatales. Queda claro que a través del presidente de la República ha hecho un llamado enérgico para el combate contra el narcotráfico. Sin embargo, cuando tienes a gobiernos estatales o gobiernos municipales, llámese ayuntamientos, tan endebles en la materia, tan fácil de corromperse, yo creo que por ahí está la cuestión. Un ejemplo sería, hay municipios muy pobres acá en México que, vaya, se encuentran en total rezago, tanto social, económico, laboral, etcétera. ¿Qué hace un empleado de la seguridad pública municipal que gana 1,500 pesos a la quincena, cuando el narcotráfico le ofrece, por dejar pasar la droga, una mayor cantidad? ¿Qué hace el policía cuando esa cantidad de dinero que él gana es el único sustento que tiene para su familia? No hablo de un hijo ni de dos, sino hasta 3 o 4 personas. Entonces, la facilidad con la que el narcotráfico irrumpe en la sociedad de México, tanto en otros países, es muy grave por el tema precisamente laboral. Yo creo que el hecho de tener unas condiciones laborales mucho mejores, el tener oportunidades laborales mayores, propiciaría que también las autoridades, los gobiernos, se vieran menos susceptibles a corromperse ante esta situación, porque sabemos bien que el narcotráfico maneja cantidades estratosféricas de recursos económicos, y no solo económicos, humanos, operativos, etcétera. Es una red bastante gigantesca. Entonces yo creo que mi comentario va enfocado a eso, a lo endeble que es la sociedad mexicana, derivado de los problemas sociales y económicos, laborales que presenta, para poder corromperse, porque al no haber otras fuentes de empleo, al no haber otras alternativas, la vía de acceso más fácil es incorporarse al narcotráfico. Gracias. De acuerdo, gracias, Aldair. Nos dice Jacqueline, y además lo tienen en cuenta en el PIB de un país. ¿Te refieres al ingreso, Jacqueline? ¿A los ingresos que genera el narcotráfico? Jacqueline. Ok, sí, a los ingresos del narcotráfico. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera dar alguna otra opinión o comentario sobre el tema narcotráfico? Bueno, entonces yo creo que los grandes desafíos están... Sí. Ay, perdón, sí, Rafael Alejandro. Sí, que yo estudié en un momento técnico en prevención y rehabilitación de adicciones. Y en el caso de Chile, más que ser un problema la droga como un negocio o desde el campo del agro, la droga es un problema porque por la desintegración social, por la falta de expectativas, una crisis educacional también, y que si bien el acceso a la universidad, a la educación superior ha crecido también, ha crecido mucho el endeudamiento o el sentido de que la educación no necesariamente te permite acceder a un mejor trabajo, un mejor futuro. Y también una crisis de referentes. Entonces, se ve mucho, por ejemplo, y se ha normalizado mucho el consumo de la marihuana. Chile también que existen los rumores también de que grupos se financian con la venta de marihuana y el cultivo en el sur. Pero no hay, hasta donde yo sé, no hay una información lo suficientemente clara. Y más allá incluso también de las drogas, del consumo de drogas ilegales, incluso el consumo de drogas ilegales es preocupante. Las pastillas, el uso de automedicación por pastillas, el cigarro, el alcohol, está de los más altos en la región. Ok. Muchas gracias, Rafael Alejandro. Bueno, creo que
que tal vez en unas décadas atrás no debíamos haber tenido una preocupación tan alta con el consumo, pero como ya lo manifestaron algunos de nuestros compañeros, realmente es un tema de salud pública que ya nos está afectando de manera importante en términos de proporción de la población que está consumiendo, tal vez las edades, también yo creo que esto está sucediendo en edades más tempranas, y bueno, todos los temas de adicciones que se están generando alrededor de esto. Es decir, nosotros mismos localmente empezamos a hacer un mercado de esta economía ilegal. Bueno, muy bien. Señor, ¿me permite algo? Te disculpe. Sí. Sí. Bueno, también yo quiero hacer otro comentario en relación a esto. Por ejemplo, en Colombia, pues como ya les decía, pues esto es un tema de salud pública. Hay muchos menores, sí, que se están drogando, que eso se ha normalizado. Por ejemplo, le hablo en el caso pues de los colegios. Yo soy docente de una institución educativa rural acá, eso es del sector público. Por ejemplo, no se encuentra esto, o sea, que la moda es ahora el vapor, ahora se van el vapor, consumen cocaína, consumen marihuana, consumen que otras drogas sintéticas. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, uno pues de pronto puede notar ciertos comportamientos extraños como docente, ciertas actitudes extrañas, ciertos movimientos muy extraños. ¿Qué empieza a suceder? Si uno empieza a denunciar ese tipo de situaciones, es un papeleo y es un estrés, pero gigantesco, que se le viene a uno como docente, porque es un proceso en donde entra allí el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, entra la policía y donde están las pruebas, pero es que usted está diciendo mentira, usted tiene que tener pruebas, luego viene un proceso con fiscalía, luego viene un proceso con policía de menores, o sea, es un montón de situaciones que cuando uno dice, no, yo mejor pues no digo nada. O no es que no queramos decir nada, sino es que la situación para afrontarla se hace difícil por lo que es el procedimiento. O sea, el procedimiento es tedioso, es complicado, hay un proceso también de señalamiento. Ya todas estas bandas de microtráfico también están accediendo a las escuelas públicas, sobre todo a las escuelas públicas, y pues quien denuncie eso también está como que en el ojo del huracán. Entonces es un tema complicado, pues también intentar darle solución de raíz pues a esto. De acuerdo, estoy de acuerdo. No tenía conocimiento de que fuera tan complejo el procedimiento, pero claro, es un desafío para padres de familia, padres y madres, para los docentes y para el sistema, digamos, punitivo y el sistema, pues, de salud, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nos han salido más ideas que originalmente no traía yo previstas, entonces muchas gracias por esas menciones. Vamos entonces a seguir con otro tema, que es el tema de la migración. Perdón, que no estoy compartiendo, un segundito. Bueno, entonces el tema de la migración. ¿Cuáles son las causas por las cuales las personas migran en América Latina? Son diversas. Hay causas económicas, las personas van en búsqueda de mejores oportunidades. Políticas, puede haber persecución, amenazas, etcétera. De seguridad también. O, por ejemplo, con ocasión de los efectos que tuvo la pandemia. ¿Cuáles son los países de origen que mayormente están migrando? Haití, Venezuela, Honduras. No quiere decir que sean los únicos, son los que mayormente. ¿Cuáles son los países de destino? Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y México. Entonces la pregunta que tengo yo, esta es una migración pues muy grande, planeada en Centroamérica, que es un fenómeno también que ha sido impactante, ¿no? Esas migraciones planeadas, masivas, que buscan atravesar América Central y entrar a Estados Unidos. Pero tenemos también situaciones pues muy críticas, por ejemplo,
en la frontera entre Colombia y Panamá, que es el tapón del Darién, que es una región selvática, agreste, peligrosa desde el punto de vista de su fauna, de la composición del lugar. Pues ese es un lugar de mucha migración, no solamente de colombianos, sino de diferentes personas de América Latina que llegan a ese punto para empezar un camino cuyo destino probablemente es los Estados Unidos. Tenemos todo este tema del paso de México a Estados Unidos con la cantidad de personas que mueren en el intento por aquello que se llama el hueco, ¿no? Lo que cotidianamente se conoce como el hueco, más toda esta migración que hace uso, por ejemplo, de visados de turismo, pero que termina generando pues que las personas se queden en esos países y tengan un estatus migratorio ilegal, que les restringe, por supuesto, muchas cosas como el acceso a la salud, al trabajo, a la formalidad, ¿no? Y terminan, digamos, pudiendo ser víctimas de trata, de explotación, y pues o cooptados también por las economías ilegales, ¿no? Entonces la pregunta que tengo es, ¿qué ventajas y desventajas trae la migración en la región? ¿Qué podrían ustedes comentar al respecto? Disculpe. Sí. Bueno, creo que en ventajas aporta bastante, bueno, desde mi perspectiva lo he visto como de aquí de México que soy y de un estado por el que han pasado las caravanas migrantes, creo que es la multiculturalidad, o sea, aportan demasiado a la multiculturalidad, es decir, como que no es solamente como que pasan y se van, sino que de alguna forma dejan su pequeña huella, traen cosas consigo de sus países, a veces si te acercas a ellos te platican cosas sobre sus países, te pueden traer un poco de esos lugares acá a México, ¿no? Pero en el caso de Honduras te traen un poquito de acá. Me tocó ver cuando estaba en el Instituto Nacional de Migración aquí en Puebla, que incluso algunos tratan de hacer algunos platillos de sus regiones, ¿no? Entonces como que por ese lado es algo interesante de ver, de que están colaborando para traerte un poco de sus hogares aquí a México. Lamentablemente las desventajas pues son mayores, porque al fin y al cabo lo que ha aumentado es índices de criminalidad. Lamentablemente no todas las personas que vienen pues son personas que quieren llegar y buscar, sino que lamentablemente por situaciones aportan a la criminalidad. Otras situaciones que sabemos que también saturan casi todo. Se ha visto un aumento en la saturación de sistemas como salud y que he visto que muchísimos se quejan sobre ello. Tan solo el Instituto Nacional de Migración, que es quien los atiende y todo eso, se ha visto saturado, no puede con tanta gente. La inseguridad tanto para los residentes mexicanos como para los mismos migrantes ha aumentado potencialmente. Y es que estamos hablando de que México no solamente es un país de paso, o sea, México ya está en todas las modalidades. Él ya es receptor, es emisor, también recibe y también se ha vuelto un país de paso. Es decir, como que somos todas las etapas de la migración en un solo país, en un solo territorio. A pesar de que ha habido muchos esfuerzos y muchísimas personas que intentan ayudar a todas estas olas, lamentablemente a veces la población que viene es mucho mayor a las capacidades mexicanas. Un caso muy claro, y bueno, no sé si lo han escuchado hablar, es del tren La Bestia, que es un tren muy famoso aquí en México, que sale efectivamente de Chiapas, de Tapachula, y es un tren que conduce directamente desde Chiapas, o sea, desde el sur del país hasta el norte. Lamentablemente el tren nunca se detiene, siempre está en movimiento, y es como salta el tren, y si te agarras y subiste, ya lo hiciste, y si no, te puedes caer y te mueres y lamentablemente ahí quedas, ¿no? Entonces creo que eso ha impactado demasiado. Hay una organización en el sur de México de la cual son señoras, son mujeres, también hombres que colaboran, y cada vez que pasa el tren lanzan bolsas de comida para que los migrantes coman. Y si las atraparon, qué bueno, y si no se pelean y no te la quitan, también qué bueno, pero lamentablemente a veces toda esta saturación de gente, y es que no estamos hablando de caravanas de 10, 100 o 200 migrantes, a veces son hasta miles, y literalmente superan la capacidad
que tenemos para ayudarlos. Entonces creo que definitivamente es una de las ventajas más grandes, que a pesar de que hay voluntad, hay personas que quieren colaborar, lamentablemente la saturación es mucho mayor a las capacidades que tenemos para ofrecerles. Y a veces lamentablemente eso resulta más negativo en la caravana, porque a veces hasta pueden tomarlo ofendidos algunos intentos que tienen de ayudarle. Aquí en México, hace unos años, cuando empezaron las caravanas, se viralizó de que intentaron, un grupo intentó darles de comer, ayudarles con la comida, y les dieron pues obviamente frijoles, que pues, aquí en México clásico frijoles, y las personas como que se ofendieron. ¿Por qué frijoles? Y fue como que, Dios mío, es lo que puedo ayudarte, ¿no? ¿Por qué no lo aceptas? Entonces como que desmotiva un poco eso, pero al final creo que es el mayor problema. Muchas gracias, Leticia. Qué interesante esos detalles que no se conocen por los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra opinión tenemos sobre el tema migratorio? Ventajas y desventajas, ¿qué vemos? Fíjense que ahora en los Estados Unidos, a raíz de la pandemia, muchos sectores se quedaron sin empleados, por las razones que sea, porque las personas decidieron regresar a sus países de origen, si eran quienes estaban principalmente en esa actividad, o porque la gente se cansó de hacer esos trabajos y se replanteó cosas distintas. Entonces, algo que estaba sucediendo en la ilegalidad, ¿sí?, de muchas personas que llegaban a Estados Unidos a desarrollar trabajos de limpieza, trabajos de cocina, trabajos de cuidado, resulta que ahora están siendo requeridos en opciones de migración legal, porque hay sectores que no tienen bueno, como se dice, esa mano de obra. También pasó algo similar en España. Entonces, en el Reino Unido, entonces no hay personas que manejen camiones, no hay personas que trabajen como meseros en los restaurantes o que apoyen en la limpieza. Entonces, ahora esos países están sacando políticas migratorias legales para incentivar que se lleven a cabo ese tipo de trabajos. Leonela nos dice, una ventaja es el envío de remesas a familias que a largo plazo puede aumentar el PIB positivamente del país receptor. Sin lugar a dudas, creo que México debe ser uno de los países que más remesas recibe. Colombia también tiene un porcentaje alto de remesas y, por ejemplo, ahora pues que el peso colombiano se ha devaluado tanto con respecto al dólar, pues cualquier ganancia en Estados Unidos repercute positivamente en esa remesa que se envía a Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también hay algunas ventajas. ¿Cómo está el tema en Chile? ¿Alguno de los compañeros de Chile nos quiere comentar cómo están viendo los temas de migración? Creo que hay un porcentaje alto de personas de Venezuela, también de Haití. Creo que hubo como alguna política particular de apoyo a Haití en el terremoto, no lo tengo tan claro, pero me parece. Rafael. Sí, acá en Chile hemos recibido una fuerte migración haitiana y de venezolana y también desde Bolivia. De hecho, es problemático porque en algunas partes la población inmigrante es como varias veces la población local, y eso genera también cierta frustración en el norte de Chile, que también ha derivado en inestabilidad política, porque se siente de que las autoridades del centro del país no piensan en las regiones. Y bueno, el proyecto de la Constitución también quería hacer un Estado más regionalista, pero por la desconfianza que había frente a los sectores políticos y una campaña de desinformación que ya es otro tema, se terminó rechazando. La migración en Chile ha sido desde Haití, desde Venezuela, desde Bolivia, y bueno, la migración peruana también fue significativa en una época anterior, pero me parece que ahora ya no tanto. Entonces también hay
hay un tema complicado la migración, porque se siente que no se ha regulado bien, de que hay mucha gente viviendo en las calles. De hecho, el año pasado, grupos de gente acá estaba quemando, destruyendo campamentos y hasta juguetes de la gente que venía. Entonces, es un tema que es muy candente acá en Chile, el tema de la migración. De acuerdo, que también genera choques culturales, ¿no? Recuerdo... Por ejemplo, porque acá en Chile tenemos una cultura que es distinta, por ejemplo, del país caribeño, que es de fiesta, o de celebrar en la calle. Entonces eso genera ciertos choques, y aparte del hacinamiento, porque se da también de que un terreno lo dividen o una casa la dividen para 4 o 5 familias en una pieza. O el crecimiento también de la gente, población de calle, o en campamentos. De aguas, en partes donde no están habilitadas para la habitación humana. Exacto. Y además, entonces, ahí estás tocando un punto muy importante, que es también el tema humanitario, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Colombia, vemos familias enteras con niños caminando desde Venezuela, atravesando Colombia para llegar a Perú o para quedarse en Colombia, con niños pequeños en condiciones, pues, infrahumanas, ¿no? Porque están caminando por las carreteras o por trochas en unas condiciones climáticas completamente adversas. Es una situación que también tiene unos desafíos humanitarios muy altos, ¿no? Que también la cooperación entre los países ha ayudado. Acá en Colombia, por ejemplo, hay un estatuto temporal de protección para los migrantes venezolanos que les permite acceder formalmente a un empleo, poder abrir una cuenta bancaria, tener acceso a la salud. Entonces hay también pues ciertas decisiones de política pública que se van tomando que pueden tener un trasfondo humanitario, en otras circunstancias también un trasfondo político. Bueno, diferentes motivaciones, pero que llevan, digamos, a establecer esos lugares. ¿Alguna otra opinión sobre este tema? Rafael, ¿tú querías decir algo más o se te quedó el micrófono? Ah, ok, listo. Muy bien, entonces pasamos a nuestro último tema, si ya no hay más opiniones. Que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo primero que diríamos es, ¿pero esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, todo. Por un lado, estamos presenciando pues una crisis humanitaria muy complicada que está generando pues una migración hacia diferentes países, un número bastante importante de personas refugiadas, una crisis energética que está teniendo un impacto enorme en Europa y que poco a poco está empezando a tener impacto en América Latina. Acá en Colombia, precisamente en este momento, hay un debate grandísimo por el alza en los precios de energía, porque si sube la energía empieza a subir todo. El aumento en los precios de la gasolina, inflación, porque además hay pues productos que no están llegando y entonces hay escasez y suben los precios, el aumento de la tasa de interés, la escasez de alimentos, fertilizantes y como siempre los mayores efectos sobre la población más pobre. Entonces la pregunta es, ¿en qué han visto ustedes que se hayan afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania? Los escucho. ¿Han notado algún efecto, algún impacto en su día a día? Bueno, yo que estoy involucrado en esta parte de finanzas y eso, nosotros vemos cómo funciona, bueno,
cómo funciona esta parte económica y cómo afectó la guerra en cada uno, bueno, en especial en nuestro país, que es México. Yo soy mexicana. Entonces, impactó mucho en la inflación. Rusia, al ser productor, por ejemplo, de gas natural, afectó mucho a la parte de Europa porque les vendía gas natural. Entonces ellos tenían que encontrar otra forma de poder suministrarse o comprárselo a Rusia, el cual elevó muchísimo los precios como forma de castigo. Otra que nos afectó a nosotros como mexicanos fue la parte del trigo y toda esta parte de semillas que viene de... ahí se me fue. ¿De Ucrania? De Ucrania, ajá. Entonces, pues la inflación en nuestro país aumentó muchísimo después de eso. O sea, además de lo que ya veníamos arrastrando de la pandemia, pues la guerra aumentó aún más esa crisis y pues la inflación ahorita en nuestro país está alta, igual que todo en Latinoamérica, y toda esta parte de pues alimentos como tal nos vemos afectados. En especial, por ejemplo, empresas mexicanas como Bimbo, que pues ya tenían una parte de sus precios establecidos, tuvieron que aumentarlos, lo cual afectó también pues a la población, ¿no? Aumento de comprarlas, y pues los ingresos en nuestro país no aumentan, entonces, pero pues tenemos que comprar cosas y podemos comprar menos cosas con el dinero que obtenemos, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Tenemos acá unos comentarios en el chat. Rafael Alejandro nos dice, demasiado dependientes del nitrógeno importado. La integración regional y la innovación es clave para sostener el agro. Aún directamente no lo he visto tanto. Aldair nos dice, en el incremento de precios de la mayoría de los productos, todo es más caro. Rafael Alejandro nos dice, hablo de fertilizantes. Sí, de acuerdo. Acá en Colombia también la urea, que es utilizada en el agro, venía mayoritariamente de Ucrania. Entonces esa escasez pues ha tenido un impacto bastante alto en la agricultura. No sé si alguien más quiere comentarnos algo respecto de ese impacto en su país. Probablemente lo que va a venir, ¿no? Seguramente va a haber una crisis energética a nivel mundial importante. En Europa hay mucho nerviosismo porque ahorita viene el invierno y el invierno requiere pues de calefacción, ¿no? Y no es un invierno que uno pueda soportar sin ayuda, ¿no? Sin ayuda externa de la calefacción. Entonces ahorita pues hacia fin de año hay como esa preocupación, ¿no? Y es algo que eventualmente pues Rusia tiene claro, ¿no? Que ahí tiene pues una capacidad de presión importante. Entonces, fíjense ustedes cómo uno pensaría, pero que tenemos que ver, por qué nos afecta. Nosotros no somos parte de ese conflicto, pero está teniendo unos impactos económicos bastante altos. Y entonces aquí ya entramos en nuestra última reflexión del día. Y quiero pues mostrarles esta imagen. Y quisiera pedirles que ustedes me dijeran qué les dice esa imagen. Con base en todo lo que hemos conversado hoy, ¿qué les dice esa imagen y qué reflexión les genera como parte de América Latina? Pues está muy adecuada, justo, ¿no? El cuatro piezas de rompecabezas y 4 países, cada uno con su color. Y pues eso, la unidad y cómo cada quien tiene su espacio, pero juntos hacemos un equipo más grande. Claro, la Alianza Pacífico, ¿cierto? Aquí estamos como alianza entre 4 países para poder hacer, a partir de esa alianza, lograr mejores resultados. Muy bien. ¿Qué otra reflexión les genera? Que mediante la cohesión social, mediante el apoyo mutuo
entre naciones, entre países, podremos ir superando y subsanando las problemáticas que nos aquejan como un mundo entero, porque al final de cuentas todos compartimos situaciones similares. De acuerdo, muy bien. La unión hace la fuerza, podríamos decir, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra opinión? ¿Qué más vemos en esta imagen? ¿Tendrá algún sentido que sean piezas de rompecabezas? Pues sí, porque cada una, digamos, embona en su lugar, ¿no? A lo mejor la roja no puede embonar en el lugar de la verde porque son diferentes, ¿no? Tiene 2 bolitas y 2 huecos y la otra tiene 3 y 1, entonces, pues cada quien debe de estar en su lugar adecuado. Exacto, es decir, nosotros, cada uno individualmente considerado, pensado en países, por ejemplo, no podríamos lograrlo todo, ¿cierto? Dependemos de los otros. No tenemos las 4 puntas, no tenemos los 4 huecos que tiene cada una de las demás piezas. Somos interdependientes, ¿no? Y este tipo de alianzas, como la Alianza Pacífico, como podría ser la Comunidad Andina, como podría ser el Mercosur, son alianzas que nacen con un propósito, pero que buscan sumar esfuerzos para el logro de un resultado final mejor que el que lograríamos individualmente. Podemos pensar lo mismo a nivel más pequeño, ¿no? Cuando hablábamos sobre la pandemia, que alguien nos contaba cómo las redes de mujeres terminaron haciendo que fuera una estrategia de supervivencia en un momento de carencia absoluta de ingresos, ¿no? Entonces, o como alguien decía, nunca habíamos hecho conciencia sobre la importancia de lavarnos las manos, pero resulta que si no me las lavo corro el riesgo de no solo contagiarme yo, sino de contagiar a los otros, ¿no? Cargando el virus. Es decir, esta interdependencia no solamente trae ventajas frente a poder tener unos logros mejores y mayores, sino que también es un desafío frente a la responsabilidad, no solamente como personas, sino también como comunidades y como estados. Una responsabilidad, por ejemplo, en el tema del cambio climático, una responsabilidad, por ejemplo, en el tema de una pandemia, una responsabilidad en el tema de migración. Es decir, lo que yo como Estado haga mal ya no solamente produce efectos en estos ciudadanos que están sobre el territorio que está bajo mi jurisdicción, sino que tiene efectos también en mis vecinos y en los vecinos de más arriba e incluso los que están lejos, ¿no? Entonces, esta globalidad, que es diferente a globalización, no es lo mismo, esta globalidad y esta interdependencia nos plantea unos desafíos de aprovechar las ventajas de trabajar en alianzas, pero también de ser muy responsables con los efectos que cada una de las acciones y decisiones que se toman tiene sobre los demás. Entonces, dicho esto, ya hemos llegado pues al final de nuestra sesión de hoy y me encantaría entonces darles la palabra si alguien quiere comentar algo más antes de despedirnos. Bueno, si no hay más comentarios, entonces me alegra mucho haberlos conocido, haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Les deseo la mejor de las suertes en este proceso de preparación para el voluntariado y me encanta que las personas como ustedes estén dispuestas a aportar este granito de arena
que puede terminar siendo un granote de arena en función del bienestar, pues, de toda la humanidad. Muchas gracias a todos.